Bendito seas. Y damos gracias a nuestro Señor y lindo estar nuevamente en casa. Se siente bien estar en casa, se siente cómodo. Cuando estamos en un lugar que no es casa, estamos como invitados. Tratamos de ver la costumbre del lugar, tratamos de quedar bien, tratamos de no ofender la cultura, pero acá somos familia. Amén. Así que puede sacarse los zapatos ahí donde está, tranquilo en casita. Una broma. Pero gracias a Dios por estar nuevamente juntos, gracias a Dios por todo lo que el Señor ha estado haciendo, gracias a Dios por que como iglesia nos hemos extendido, no nos hemos separado, nos hemos extendido. Las oraciones de ustedes respaldaron nuestra vida en aquel lugar. Por supuesto, nuestras oraciones estuvieron siempre presentes para con la iglesia. Siempre veíamos cuando teníamos señal, cuando se podía, veíamos los cultos, veíamos cómo iba pasando todo por aquí, cómo iba transcurriendo todo el propósito de Dios. Y realmente es un privilegio poder servir a Dios. Es un privilegio que juntos podamos ser pueblo de Dios y es un privilegio lo que el Señor nos ha mandado hacer como iglesia. Y algo que quería comentarles justamente, colacionado un poco con el tema que vamos a hablar, tiene que ver con el conflicto espiritual que nos toca vivir de manera continua. Cuando uno pisa el suelo de Mozambique, automáticamente se da cuenta que no se puede. Si nosotros miramos, lo natural que tendríamos no es nada, porque no tenemos el idioma, no tenemos la cultura de ellos, no tenemos el dinero para sostener un proyecto, pero sí tenemos al Señor, del cual es suyo la plata, el oro. Sí tenemos el Señor, que es el que derrama la gracia para que podamos ser aceptados y el que nos da las fuerzas y nos da la confianza para poder avanzar en sus caminos. Y entonces nos damos cuenta que nada depende de nosotros, sino que Él es todo y en todo. Pero esto no priva nuestras vidas del conflicto espiritual. Y yo quiero hablar un poco de esto. ¿Por qué? Porque la ignorancia de entender que la iglesia está en medio de un conflicto espiritual es lo que muchas veces deja al costado del camino a muchos creyentes. A veces nos vamos al extremo y pensamos que todo es conflicto espiritual. A veces nos vamos para el otro extremo, escéptico, diciendo que nada es espiritual, sino que todo es natural. Y a veces caemos un poquito en la indolencia de considerar espiritual a lo que es normal, ¿no? Pero es muy importante que cada uno de nosotros podamos entender que estamos en medio de un conflicto. Y tenemos que entender también que debemos aprender a pelear legítimamente esta batalla para poder alcanzar todo aquello que realmente está en nuestro corazón. Cada uno de nosotros queremos lo mejor de Dios para nuestra vida. Y la realidad de todo esto es que ninguno de nosotros iríamos por nuestra propia cuenta hacia lo mejor de Dios para nuestra vida, sino que necesitamos ser llevados por Él a ese lugar. Porque muchas cosas parecerían a nuestros propios ojos una contradicción. Entonces no entraríamos por ese camino. Por supuesto que cuando el pueblo del Señor va a ser liberado, inmediatamente Faraón acrecienta la carga sobre el pueblo dice, esto no nos puede ayudar a bien. Cuando definitivamente ellos salen de Egipto, inmediatamente Faraón los persigue, su primer pensamiento es, esto no nos puede ayudar a bien. Nadie en su sano juicio iría por su propia cuenta por esos caminos. Pero cuando nos rendimos a Él, y Él dirige nuestras vidas, los conflictos van a estar presentes,
pero vamos a ser más que vencedores en cada uno de esos conflictos. Y cada uno de esos conflictos va a ayudar a que alcances ese bien de Dios preparado para tu vida. Amén. Entonces es mi deseo primeramente que no nos olvidemos que estamos en guerra. Estamos en medio de un conflicto. Pero hay ciertas características que nos van a permitir entender este conflicto y entender también cómo lo tenemos que pelear. Vamos a abrir una serie los próximos jueves, hoy los próximos jueves que vienen por delante, y en esta serie vamos a estar hablando de las batallas que no nos corresponden pelear. Muchas veces estamos envueltos en ciertos conflictos que no son conflictos que tengamos que estar peleando. Cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a ver que si bien la palabra de Dios nos habla del nombre Jehová de los ejércitos, nos habla de cómo continuamente su pueblo tenía que estar luchando, batallando, pero había una restricción en determinados casos en donde el pueblo no debía de pelear. Muchas veces el pueblo de Dios desobedeció y hombres de Dios desobedecieron a este mandato. Y la realidad es que mientras peleemos las batallas o los conflictos que están dentro de la voluntad de Dios, vamos a estar bien y vamos a estar creciendo. Pero cuando peleemos fuera de la voluntad de Dios, lamentablemente vamos a sufrir ciertas pérdidas. No es necesario estar enredado en una batalla a la cual el Señor no nos llamó a pelear. Esta fue una palabra que Dios nos dio en Mozambique. Justamente, no pelees determinadas batallas. Una de las grandes batallas que nos tocó vivir en aquel lugar fue, como la mayoría sabe, la ruptura del generador. El generador es prácticamente la vida, ¿no? La vida material, no la vida espiritual, pero es la vida de la base. Si nosotros no tenemos el generador de electricidad, no tenemos agua, no tenemos luz, la obra se tiene que detener y ni siquiera podemos estar dando los talleres en aquel lugar. Bueno, resulta que prácticamente en la semana que se iban a dar los talleres, en donde había que terminar gran parte de la obra, se nos rompió el generador. Y la realidad es que no sabíamos qué hacer. Pero Dios ya trabaja en la vida de cada uno de nosotros y ya entendemos que este conflicto es para pelearlo no desde el lado natural, sino desde la fe. Entonces teníamos un grupo de personas que estaban trabajando con nosotros y lógicamente el desconcierto, ¿qué hacemos ahora? Ellos no podían estar deteniendo la obra porque lógicamente ellos cobran también por el día, ¿no? Le tienen que pagar a sus empleados, bueno, era todo un lío. Y la realidad es que un generador es caro, el generador que se necesitaba ya era muy caro y en tan poquitos días era imposible conseguir algo. Bueno, resumiéndole todo un poquitito, primeramente hicimos lo más importante de todo, que fue juntar a las personas que estaban trabajando ahí y buscar a Dios. Decirles este conflicto es un conflicto que a Dios no se le fue de las manos. Y es un conflicto que Dios lo puede resolver y es una oportunidad para que ustedes puedan ver la mano de Dios en esto. Así que ahí estuvimos todos orando, ellos también estuvieron orando, el albañil con todo su equipo, y en el término de 2 días el Señor tocó la vida de una persona en el extranjero y esa persona nos donó el equipo. Un equipo que es el doble de grande que el equipo que teníamos, que nosotros no lo podríamos comprar bajo ningún punto de vista, pero Dios no solamente resolvió el problema, sino que mejoró la situación. Y este es el Dios al que servimos nosotros. Pero a veces nosotros consideramos que el conflicto no tiene que estar presente, sino que Dios tiene que ser una máquina de dar sin ningún problema. Y la realidad es que cuando está presente el conflicto, nosotros crecemos en carácter. No solamente vemos la mano de Dios, sino crecemos en carácter. Por supuesto, nuestra confianza cada vez va aumentando más. Nuestro valor cada vez va siendo más fuerte. ¿Por qué? Porque somos conscientes que el Cristo al que servimos va con nosotros a hacer su obra y nada va a faltar a aquellos que le temen a Él. Entonces, vivimos una experiencia en cada momento en la cual el conflicto espiritual está involucrado. ¿Cuál es el conflicto que nosotros no tenemos que pelear?
Bueno, el conflicto que nosotros no tenemos que pelear es la consecuencia de abandonar el conflicto espiritual. De cualquier manera vas a pelear. Hay un conflicto presente en todo aquel que quiere buscar a Dios y buscarlo de verdad. Porque también hay un enemigo que desde el principio se opone. El mismo carácter del enemigo nos muestra esta realidad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, 9, este no es el texto en el que nos vamos a basar, esto simplemente es para describir el carácter de alguna manera del enemigo. Dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Acá vemos un carácter absoluto del enemigo con el que nosotros estamos peleando. En ese carácter absoluto, él no solamente es engañador, sino que engaña ¿a quién? Al mundo entero. Apocalipsis 12:10, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Y 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera o sencilla fidelidad a Cristo. Estos textos no hacen ni más ni menos que describir el carácter de aquel autor del conflicto. Entonces, primeramente, vamos a ver que la obra de él es absoluta porque nos está hablando de ¿qué? El mundo entero. O sea, el engaño no es sobre algunos, es sobre el mundo entero. El conflicto sobre el creyente es día y noche. No es a veces. Es día y noche. Y vemos el consejo del apóstol Pablo que dice, temo que los sentidos de vosotros sean de alguna manera extraviados. Todo esto nos habla de un conflicto absoluto. Al mundo entero, al cristiano y a la vida de cada uno de nosotros a través de nuestros sentidos. Entonces esto es lo que cada uno de nosotros estamos peleando. Y este conflicto tiene que ver con la verdad. Y acá es donde el por qué vos participás de este conflicto. Porque aquel que engaña al mundo entero todavía no puede engañar al mundo entero. ¿Por qué razón? Porque está presente la iglesia. Y la iglesia es el baluarte de la verdad de Dios. Entonces es lo que impide que el mundo de manera absoluta sea engañado. Ahora, a veces nosotros ignoramos un poquito todo esto y decimos, bueno, pero nosotros somos chiquititos, pero la iglesia, las cosas que hacen algunas iglesias, y aunque a vos te parezca mentira, en todo eso hay un remanente. ¿Qué quiere decir esto? Hay un grupo de personas que está comprometida con Dios. Y que ese grupo de personas, que es la iglesia verdadera, es la que detiene de alguna manera la obra del enemigo, el engaño completo. ¿Por qué el engaño completo no está? Porque está presente la iglesia. Y aunque haya 1, 2 o 3 justos que en el nombre de Jesucristo glorifiquen a Dios, es más que suficiente para que el engaño no sea completo. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de por qué el enemigo va a establecer un conflicto con la vida de todo aquel que está comprometido con la verdad. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Lo entendemos? Entonces, hay batallas que no son para que nosotros peleemos. Esas batallas en las que muchas veces nosotros estamos enredados son la consecuencia de abandonar la buena batalla o la batalla verdadera. De alguna manera vamos a estar batallando, vamos a estar peleando. O peleamos por la verdad, en la verdad, o peleamos por la consecuencia de haber dejado la verdad. Peleamos en Cristo o peleamos contra Cristo. No hay vuelta de hoja. Ahora, cuando peleamos contra Cristo,
las pérdidas lamentablemente son grandes. La historia nos muestra como muchos reyes que entraron en batallas que no tenían que estar peleando porque Dios de antemano les dijo no peleen. Esa es una pregunta contestada. ¿Cómo sé, pastor, cuáles son las batallas que yo no tengo que pelear? Siempre va a haber una advertencia de Dios antes. Siempre el Señor de antemano te va a decir, porque eso es lo que va a determinar si tenés que pelear o no. Él siempre de antemano va a advertir. Y estos reyes que entraron en esas batallas, algunos de ellos perdieron su vida y otros sufrieron grandes pérdidas. ¿Qué quiere decir? Cuando peleamos un desgaste, cuando peleamos en un lugar que no es el lugar que Dios marcó para nuestra vida, sufre la parte más importante, que es nuestro ser interior, nuestra vida espiritual. Se desgasta y en algunos casos hasta muere. De afuera capaz que no vemos nada. Capaz que aún los recursos que tenemos están buenos, crecen, prosperan, pero adentro me muero. ¿Por qué? Porque estoy peleando en el lugar equivocado. Y la realidad es que ninguno de nosotros tenemos poder contra el enemigo en el campo del enemigo. Solamente tenemos poder contra el enemigo en la roca, que es Cristo Jesús. Desde ahí podemos pelear contra el enemigo, porque Él es nuestra fortaleza. Pero en el campo del enemigo vamos a ser derrotados. Entonces, vamos a ver un poquito cómo evitar estas peleas y qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En Isaías 28:6 dice: y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. Y ahí tenemos un principio espiritual. Todo este relato de Isaías es un relato de restauración sobre el pueblo que había caído. Ahora el pueblo ya no está peleando en sus propias fuerzas, sino que aprendió a pelear de la mano de Dios. ¿Y cuál es el principio que está aprendiendo? Rechazar la batalla en la puerta. Esa batalla que no es propuesta por Dios para nuestra vida, sino que viene de un origen extraño, rechazarla en la puerta, no dejarla entrar. La puerta, ¿qué es lo que marca? Un límite. Y siempre yo voy a tener como hijo de Dios el poder de decisión, o de rechazar o de abrir la puerta. Yo soy el que le abre la puerta a Cristo cuando toca y lo invito a participar en mi vida, pero también soy el que le cierra la puerta al enemigo cuando quiere venir a atacar. El principio, ¿qué me dice? Rechazar la batalla en la puerta. No te enredes con aquello que no es de Dios. No te enredes con aquello que va a estar empantanando tu vida, que va a estar aletargando tu vida, que te va a estar gastando, que te va a estar haciendo perder tiempo. Demasiado tenemos con pelear la buena batalla. No te metas en una batalla que ya el Señor de antemano te dijo, no pelees por ese lado. ¿Cuáles son esas batallas? Matrimonios. Ustedes saben perfectamente que hay ciertas cosas en el matrimonio que se repiten de manera continua. ¿Qué quiero decir? Se repite porque nosotros hacemos que se repitan. Si nos movemos de una manera determinada, la otra persona va a responder de una manera determinada y ahí entramos en un conflicto de desgaste. Generalmente nos enojamos con la otra persona, pero somos nosotros los que lo originamos. Ahora, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos abriendo la puerta a una batalla que tal vez está llevando una semana, 2 semanas, 15 días, un mes y a veces hasta años, que no hace ni más ni menos que desgastar el matrimonio. Peleamos en un campo en donde no podemos pelear con nuestras propias fuerzas. Y cuando nos empecinamos en pelear con nuestras propias fuerzas, el resultado ¿cuál es? Derrota, pérdida y hasta muerte espiritual. Entonces, batallas que tenemos que aprender a pelearlas, no metiéndolas en ellas, sino rechazándolas en la puerta. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Entonces ahí tenemos un poquitito, de alguna manera, representado el primer versículo de Isaías. Hay una tentación a abrazar esta batalla, esta pelea que no nos va a llevar a ningún lado. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tenemos es así. Le gusta meterse en esos campos, cree que puede ser vencedora metiéndose en esos territorios, pero el resultado es que va a perder. Mientras que si peleamos la buena batalla,
aunque en muchos casos parezca que estamos vencidos, dice la palabra de Dios que vamos a ser más que vencedores. Entonces vamos a ver algunas características de esta batalla que no tenemos que meternos. ¿Amén? Decí conmigo, no tenemos que meternos. Amén. Y no nos vamos a meter ahí. No nos vamos a meter. Primeramente, el enemigo va a tentar nuestras vidas para que estemos abrazando una idea contraria a la verdad de Dios. Esto no es algo nuevo, esto no es revelación de ahora, esto simplemente es el pecado original. Eva estaba completamente llena, embargada de la verdad de Dios. ¿Cómo hace el enemigo para hacer caer a Adán y a Eva? Bueno, primeramente va a llamar la atención. ¿Y de qué manera llama la atención? Haciendo reflexionar a Eva, dándole una idea con la que Eva pudiera entretenerse y de esa manera abrir la puerta, porque el enemigo no puede entrar en tu vida sin tu consentimiento. El enemigo no puede hacer la obra en tu vida sin tu consentimiento. Entonces, Eva, que estaba llena de la verdad del Señor, no tenía ninguna puerta abierta y el enemigo, lógicamente, quiere tocar esta puerta para que Eva, a partir de la incredulidad, pueda aceptar la idea del enemigo. ¿Y cuál es la idea del enemigo? La insuficiencia de Dios sobre su vida. La falibilidad de Dios sobre su vida. ¿Quién quiere confiar y entregar su vida completamente a alguien que es falible, a alguien que no es seguro? Nadie. Y este va a ser el pensamiento que va a estar poniendo en el corazón de Eva y el que a menudo pone en el corazón de cada uno de nosotros. Pero eso viene como una idea. Ahora, yo soy el que va a tomar esa idea o no la va a tomar. Porque la idea es el primer estadio. El segundo estadio al que apunta el enemigo, ¿cuál es? Los sentidos. Entonces, cuando el enemigo logra que vos te entretengas con una idea contraria a la verdad de Dios y tus sentidos de alguna manera se hagan cómplices de esa idea, ya tiene el camino completamente despejado para llegar a la voluntad. Nuestros argumentos que se rebelan contra la verdad se arman en el área de lo sensitivo, en el área de los sentidos. Por eso nos vamos a dar cuenta que la verdad del hombre es falente. Porque el hombre arma sus argumentos según lo que conviene, según lo que siente, según su placer y no según la verdad. Ese tipo de argumentos muchas veces va a llevar a que nuestra vida reaccione. Entonces yo digo, es bueno porque me hace sentir bien. Bueno, la droga te hace sentir bien y no es bueno. Y hay muchas cosas que te van a hacer sentir bien y no son buenas. Pero ese es el razonamiento que arma el hombre. ¿Es bueno o está Dios porque me va bien? Que haya un resultado afuera no quiere decir que necesariamente eso sea la voluntad de Dios sobre tu vida. Y de esta manera armamos muchas veces para aceptar una idea cientos de razonamientos que no tienen validez. Pero esto no hace ni más ni menos que despejar la voluntad para que la voluntad finalmente acepte la idea contraria a Dios. Y esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Ahora, ¿qué es lo que usa el enemigo? Bueno, el enemigo usa el contexto y el enemigo tiene una intención detrás de cada idea. La idea que el enemigo dispara sobre la mente de cada uno de nosotros tiene una intención y esa intención es separarte de Dios. Así que Dios te... No, pero así que Dios... Esa es la intención. Y el contexto, generalmente es el contexto de debilidad. Eva, ¿cómo estaba? Sola. Eva estaba sola. Tal vez si hubiera estado con Adán en esos momentos, hubieran hablado entre ellos, ¿no? Pero Eva estaba sola. De la misma manera, el enemigo, ¿qué es lo que va a buscar? Tu lugar de vulnerabilidad, que muchas veces es la soledad, que muchas veces es la autosuficiencia.
hay miles de formas en las que el enemigo puede hacer que esa idea que sembró en tu vida germine y finalmente gobierne tu voluntad. Y cuando perdemos la voluntad, por supuesto, tenemos otra persona que decide por nosotros. Y ya sabemos quién es. Entonces, cuidado con la mente perezosa, cuidado con la mente sin palabra de Dios, cuidado con la mente que divaga y cuidado con jugar con esa idea que Satanás disparó sobre nuestra vida. La verdad es la que distingue si esa noción que vino sobre nuestra vida es de Dios o es del enemigo. Y a veces viene tan fuerte que busca convencerte. Como te dije, toca los sentidos, toca las emociones, toca los sentimientos para que vos finalmente la aceptes. Rechazá la batalla en la puerta. No aceptes aquello que es contrario a la verdad. A veces el enemigo juega porque la buena batalla te va a llevar muchas veces a pelear. ¿De qué manera? De una manera hasta que te vas a cansar. Todo hombre de Dios se ha cansado en medio de la batalla. Y ahí es donde aparece el enemigo en un contexto de vulnerabilidad y te va a decir, esto es la vida cristiana. Cuando Dios está tratando con tu carácter, cuando Dios te está haciendo semejante a Cristo y está suministrando unción y poder del Espíritu Santo para tu vida, pero vos no te das cuenta y ahí va a venir el enemigo y te va a decir, esto es la vida cristiana. ¿No ves que estás perdiendo? ¿No ves que no tiene sentido? Y si vos abriste esa puerta, bueno, va a llevar mucho tiempo hasta que todo eso se purgue. Pero si vos rechazás al enemigo en la puerta, dice la palabra de Dios, resistid al enemigo y éste huirá de nosotros. No dejes nunca que el enemigo te lleve a pelear a su campo, porque en su campo él gana. Pero en Cristo el enemigo ya está vencido. La victoria ya es tuya. ¿Amén? Muy bien, un segundo aspecto del cual me gustaría hablar sería que muchas veces somos tentados a meternos en la batalla, que no nos tenemos que meter. ¿Por qué? Porque buscamos la paz equivocada. Hay una paz que viene directamente del Señor y una paz que viene de este mundo. La paz verdadera es la que viene de Dios. ¿Por qué? Porque concilia mi vida con Él y una vez que yo estoy conciliado con Él, lo tengo todo. Aunque tenga que pelear, pero lo tengo todo. Este mundo da una paz engañosa, que es una cierta armonía en algún área de mi vida que yo estoy necesitando, pero nunca puede dar la paz que Dios da. Y muchas veces nosotros cambiamos de alguna manera nuestras batallas. ¿Por qué razón? Porque perdemos la paz mientras estamos creciendo y buscamos que el mundo nos dé una suerte de relax. Buscamos que algo nos esté dando la paz que nos está faltando. El mundo ama lo suyo. El mundo nunca te puede dar la paz de Dios. El mundo va a permitir que ciertas cosas estén en tu vida, pero siempre con un interés, para que vos dependas. Para poderlo ilustrar esto de alguna manera, la palabra de Dios me habla cuando alguien está batallando, cuando alguien está luchando, ¿no es cierto? Y es como que parece que no va a poder ganar esa batalla. Entonces dice, busca condiciones de paz. Ahora, ¿quién busca las condiciones de paz? No el tirano, sino el que busca las condiciones de paz es el que no cree que pueda ganar la batalla. Ahora, esas condiciones de paz, ¿qué son? Esas condiciones de paz son una mentira. Es sacar la presión de ese momento, pero es ser definitivamente esclavo de ese tirano. Cuando antiguamente los reyes caían debajo de las naciones, muchas veces los reyes de Israel caían bajo las naciones, ellos ofrecían tributo para poder más o menos conservar un poquito su tranquilidad. En vez de pelear de la mano de Dios, ellos conciliaban una situación que finalmente los llevaba a una batalla de supervivencia, a una batalla en la que lo único que podían llegar a hacer era vivir para pagar tributos del rey. Eso es lo que hace el enemigo.
El enemigo te ofrece una salida cuando vos estás peleando la buena batalla con el fin de que vos pierdas propósito, pierdas identidad y lo pierdas absolutamente todo. Por un poquito de supuesta tranquilidad que finalmente tampoco la vas a tener. Entonces, muchas veces nosotros nos equivocamos en este aspecto y muchas veces escogemos una paz que no es tal. Es simplemente un sacarnos la presión de encima. Pero déjame decirte algo, y esto no es ser masoquista. Crecemos bajo presión. Lo mejor de nosotros sale bajo presión. Así como en las leyes naturales, bajo presión salen los mejores materiales, las joyas preciosas. También en nuestra vida, bajo presión sale el oro. Y sale lo mejor de Dios sobre nosotros. Porque como dije en un principio, somos incapaces de ir al mejor lugar de Dios. Somos incapaces de ir por nuestra propia cuenta a lo mejor que Dios tiene para con nuestra vida. Pero como Dios conoce el corazón de cada uno y sabe el que está dispuesto a ir a ese lugar, Él solamente, como Jesús le dijo a sus discípulos, síganme. Sus discípulos creyeron que lo iban a seguir por cosas que ellos imaginaban. Pero en ese camino ellos fueron transformados continuamente. Cuando hoy Él te dice, sígueme, Él te está llevando a ese lugar donde vos solo no podés ir por tu cuenta. Y mientras caminas hacia ese lugar, te va preparando y transformando para que definitivamente lo aceptes y entres en Él. Amén. Cuidado con buscar la liberación de una presión en el momento en el que el Señor está tratando y formando tu vida. Cuidado con abandonar la buena batalla buscando la paz que este mundo da. Este mundo no te puede dar la paz verdadera. El único que te puede dar la paz verdadera es Cristo. ¿Amén? Muy bien. Satanás siempre va a intentar sembrar corrupción. Una vez que el enemigo puede poner esa idea, por pequeña que sea, contraria a la verdad, y vos la aceptaste, lo que vos le brindaste al enemigo, ¿qué es? Un lugar de control sobre tu vida. Mientras nosotros estamos parados en la roca como oposición, podemos cerrar la puerta y rechazar toda obra del enemigo. Pero cuando vos le diste al enemigo permiso en algún área de tu vida, a través del pecado, a través de la obstinación, del orgullo, de lo que sea, le estás brindando a él un lugar de operación, un lugar de control. El enemigo te dice, dame este lugarcito chiquito y te dejo en paz. Ese lugarcito chiquito va a ser lo peor que vos vas a hacer en tu vida. ¿Recuerdan cuando les conté lo de el juego del Monopoly, del estanciero, no? Que bueno, agarramos un lugar chiquitito, nada más, y terminamos ganando el juego cuando íbamos perdiendo. Bueno, eso es lo que te hace el enemigo, ¿no? Te pide, dame ese lugarcito insignificante. Pero solamente él no quiere el lugarcito, él quiere tu voluntad. Él quiere tu decisión. Y una vez que vos habilitaste, lamentablemente perdiste. Algo que tenemos que entender, que el enemigo te va a ofrecer victorias ficticias. ¿Por qué? Porque él no puede ganar porque está vencido. Y aun que vos creas que estás ganando, como Saúl pensaba que ganaba en las batallas, ya él estaba caído, ya él estaba vencido. Y David parecía que estaba derrotado, pero David iba creciendo y Saúl iba menguando. Hasta que en la última batalla Saúl definitivamente muere y David es levantado como rey. La victoria que Cristo te da es indiscutible, es innegociable, es real, aunque vos estés cansado, ya no quieras seguir peleando, la victoria es tuya. Deja de ser tuya cuando renuncias. Deja de ser tuya cuando te rendís. Deja de ser tuya cuando decís, no, ya no da para más, yo ya no puedo más, me paso para la otra paz. Ahí fuimos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y finalmente la tercera característica es volver a la buena batalla. Como dije anteriormente, siempre va a haber una advertencia previa. Siempre el Señor va a estar diciendo, no te metas en esta batalla. ¿Cómo lo va a decir el Señor? Primeramente el testimonio del Espíritu adentro tuyo. Es el Espíritu el que te guía, es el Espíritu el que a través de la palabra de Dios va a decir no te muevas ni a derecha ni te muevas a izquierda. El Espíritu va a usar al cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada miembro del cuerpo está ligado uno por el otro y por supuesto que es un receptáculo del Espíritu Santo de Dios y muchas veces el que está afuera ve más que el que está
que nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Va a venir y te va a estar diciendo, che, cuidado, no te metas en este baile. Che, esto no está bien. Y lógicamente, ¿cuál va a ser el argumento? Yo ya soy grande para tomar mis decisiones, los demás no pueden decidir por mí. Y es cierto, nadie puede decidir por vos. Pero la palabra de Dios dice que en la multitud de consejos que hay. Y por supuesto que si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios como cuerpo de Cristo y nos ayudamos los unos a los otros, el consejo va a ser un consejo sano, un consejo espiritual que por lo menos es bueno que lo reflexione antes de meterme en la batalla que no corresponde. Amén. Para esta batalla, o mejor dicho, para dejar la batalla que no sirve y permanecer en la batalla que corresponde, es necesario algo, iglesia, y esto nos tiene que quedar bien grabados. Muchas veces el motivo por el cual venimos a la iglesia no es el motivo correcto. Venimos a la iglesia para que Dios opere magia. Venimos a la iglesia para no tener problemas. Venimos a la iglesia para salir del problemita que estamos, que tal vez es un problemón. Pero esos son los motivos que muchas veces nos traen a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Donde surge alguna dificultad o algún problema, lógicamente vas a dejar de venir porque te vas a sentir defraudado. Pero te vas a sentir defraudado no por lo que Dios promete, sino por lo que vos querés que Dios haga, que es totalmente distinto. Dios tiene una verdad para nuestra vida, tiene un camino para nuestra vida y nos va a llevar al mejor punto y al mejor lugar. No es lo que nosotros creemos o como nosotros lo queremos. Ahora, para entrar a ese lugar, ¿qué nos hace falta? Algo distinto a este motivo que anteriormente hablé. Esfuerzo y valor. Josué 1, 7 al 9 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea que para poder mantenerme en esta ley de libertad, para poder pelear la buena batalla y mantenerme en ese lugar y no entrar en la batalla que no corresponde, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener esfuerzo y tengo que tener valor. Esas son cualidades que me van a permitir pelear la buena batalla. Son partes del carácter necesarias. No está presente cuando busco simplemente una complacencia para mi vida, cuando busco simplemente una solución temporal para mi vida, pero cuando lo busco a Él, cuando busco crecer y ser renovado en Él, son cualidades de carácter que van a formar. Porque toda esta actitud, ¿con qué tiene que ver? Con responder a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Seguirlo a Él es esforzarme. Para cosas del mundo antes me esforzaba y hacía tremendas cosas, y aún dentro de la iglesia. Pero muchas veces para seguirlo a Él el esfuerzo es el mínimo indispensable. Muchas veces está el síndrome de Ananías y Zafira, que dándole a Él lo que me sobra lo quiero hacer valer como el absoluto mío, cuando sé que eso no es verdad. El esfuerzo está relacionado íntimamente con el amor. Si hay esfuerzo y no hay amor, no sirve. Pero si hay amor, va a haber esfuerzo. Va a haber valor. No me voy a acobardar. Van a haber momentos que me va a temblar todo, en lo que el Señor me está desafiando. Pero en el momento en el que avanzo me doy cuenta que las cosas pasan. Me doy cuenta que lo que Él habló se cumple. Y sobre todas las cosas me doy cuenta que Él es más que real para mi vida. Esto tiene que estar presente, iglesia, en cada uno de nosotros. Porque a veces estamos enredados en batallas que no nos llevan a ningún lado. Solamente nos están desgastando espiritualmente, nos están haciendo mal. Hay una advertencia, pero también hay una idea que fue agarrada en mi mente. Y 2 por 3 el enemigo viene a molestar, y como esa idea está agarrada, te hace dudar. Como esa idea está agarrada, te hace claudicar, te hace considerar y te debilita en el momento de la batalla. Es tiempo de permitir al Espíritu Santo entrar en nuestra vida y limpiar con cada una de esas ideas, de esos dardos que el enemigo soltó sobre nuestra vida, y de alguna manera no solamente los hemos agarrado, sino que hemos armado un argumento sobre esa idea. Y hoy por hoy cuesta mucho, porque cuando se hace un argumento ya pasa a ser parte de mi ser, parte de mi carácter.
Pero si yo dejo que la verdad trabaje sobre ese argumento, dejo que la verdad desmorone ese argumento, voy a poder ser renovado por Él, voy a poder dejar que Él ponga sus pensamientos en mi corazón y que su Espíritu sea el que guía completamente mi vida. Esos argumentos me van a llevar a pelear la batalla equivocada, a pelear con mis fuerzas en un campo en donde no puedo vencer. Pero si yo vuelvo nuevamente a Él, Él va a renovar mi vida. David volvió a Él cuando peleó batallas que no tenía que estar peleando. Perdió y ya lo iban a matar. Pero David en el último momento y con lo último que tenía volvió al Señor. Y el Señor le dijo, bueno, ahora anda y recupera el botín, pelea. Ahora anda y pelea contra los filisteos. Y por supuesto David venció, porque ahora volvió a pelear nuevamente las batallas de Dios para su vida. Yo no sé hoy qué batalla estás peleando. Yo no sé cómo estás peleando esa batalla, pero sí sé que hay dos maneras de pelear, con Dios o contra Dios. Es momento para poderle decir al Espíritu Santo, Señor, lo que me está pasando, lo que estoy viviendo cada día, ¿es porque estoy realmente peleando esta batalla de la forma legítima o es porque estoy peleando por mi propia cuenta en el terreno equivocado? Yo ya no quiero pelear más de esta manera. Que tu Espíritu Santo pueda hablar y me pueda hacer recordar el momento en el que vos me marcaste, no te metas en este baile, no te metas en esta batalla, para que en esta noche podamos estar poniendo delante de Él todo argumento, toda idea que el enemigo haya sembrado y volvernos como un niño a la verdad de Cristo, en la cual somos más que vencedores. Amén. Te invito a ponerte de pie.